Bueno, estamos con el doctor Benji Espinosa. Benji, ¿qué tal? Después de tiempo que viene por acá. Chemo, después de varias lunas y varios soles nos volvemos a ver. Varios temas, tenemos varios temas. Benji es una persona, aparte de su formación jurídica como penalista, etcétera, es una persona de reflejos. Entonces, ya ellos al toque saben cómo va el caso. Le voy a preguntar sobre la Federación Peruana de Fútbol también. Pero antes vamos con lo tuyo, que es el caso de Hurtado más tu clienta, que es la doctora Elizabeth Peralta. Hay una apelación que ustedes han presentado. Están esperando. A ver, tres cosas sobre el caso. Primero, que la Fiscalía pidió siete días de detención preliminar contra mi cliente, la doctora Luz Elizabeth Peralta Santur, y el juez, de manera correcta, denegó. Lo denegó, efectivamente. Segundo, hicieron un segundo pedido en el que pedían 18 meses o 1 año y medio de prisión preventiva en su contra, y el juez nuevamente denegó. Sí. Tercero, que esa última decisión fue apelada por la Fiscalía, que viene perdiendo 2 veces, ante la Sala Penal Permanente, que funciona como segunda instancia. Y ahora son 5 jueces supremos los que han evaluado. Y hemos tenido la audiencia hace 2 semanas y está pendiente la decisión de si se confirma la decisión de rechazo de la prisión o no. Esto es en cuanto a la doctora Peralta. En cuanto a Hurtado, que está preso, el Lurigancho, la discusión va a ser si es que finalmente se le abren las rejas o no. ¿Cuál ha sido la diferencia entre Hurtado y la doctora y el señor Newley? Creo que la principal lección que podemos extraer del caso Hurtado y otros es que cuando tienes una buena defensa desde el día 1 y desde la hora 0, creo que puedes mantener tu libertad. Yo le dije a la doctora Peralta, desde el día 1 le dije, doctora, ¿la pueden allanar? Sí. Y la allanaron. Pues. Pero ojo, no para esconder algo, no, sino para que sepa que cuando el leviatán, cuando el poder omnímono del Estado llega, no importa si tienes la cinta de fiscal. Igual te van a avasallar, entonces la van a allanar, la van a detener. ¿Pero por qué? Me decía doctor Benji. Porque los juicios mediáticos son así. En los juicios mediáticos no importa la verdad ni los hechos, sino las percepciones. La percepción y la narrativa. Y la narrativa. La gente ya no busca verdades, busca narrativas que lo conforten, que le caigan bien, etcétera, etcétera. Ahora, lo acabamos de ver en Estados Unidos. Con Trump. La narrativa, claro. Obviamente. Además, es una campaña que yo he seguido, me parece muy interesante porque Trump, Elon Musk están por un lado, pero siempre la política, el poder con la farándula, eso es en Estados Unidos, en Inglaterra y acá. En los Estados Unidos han inventado esto. En un día Musk ha ganado 26.500 millones de dólares. Atención. Imagínate. Además es un tipo brillante que duerme poco y sueña mucho. Él leyó su biografía. Lo que pasa es que a veces le dan pesadillas y ojalá no paguemos los platos rotos nosotros. Pero Trump es un personaje, Chema. Sí, por supuesto que es un súper personaje. Súper personaje desde el papá que tiene. Pero súper personaje. Brillante. Y además, justo estaba diciendo yo, ¿cómo se va a saltar a la garrocha todos los procesos que tiene en Estados Unidos? Pero es un tema interesante. ¿Te parece si lo tocamos rápido? A ver, hay acusaciones contra Trump. Trump es el primer presidente en Estados Unidos, en toda la historia, que han habido buenos y malos presidentes, en ser juzgado. Así es. En una corte penal. Así es. El primero en la historia. Y pese a ese fusilamiento que hay en la prensa, porque Trump pues no lo muestran como inocente, porque lo que vende es la culpabilidad. ¿No? Absolutamente. Un presidente inocente no vende. De eso vivimos. Entonces, claramente, un Trump acribillado por la prensa, mediáticamente fusilado, y sin embargo se convierte en el hombre más poderoso del mundo. Más poderoso del planeta, porque ya además tiene su gente en la Suprema. Es una gran discusión y tiene buenos abogados Trump. En su Suprema, aparte, tiene un enjambre de abogados. Es un multimillonario. Sí. ¿Qué sensación te deja el caso de los galácticos? Los allanamientos con Lozano y otras personas vinculadas al fútbol. A ver, primero voy a decir algo, es que la policía y la fiscalía no han aprendido aún que deben de dejar de poner codinomes o sobrenombres a los casos. Porque hoy son los galácticos, ayer eran los guachiturros y mañana ¿qué cosas serán? O sea, ellos deben entender que la presunción de inocencia como regla de tratamiento quiere decir, trátame como inocente mientras no haya en mi contra una sentencia condenatoria. Y resulta que el señor Lozano, por más que la selección peruana sea una selección fracasada y que estemos muy lejos de ir al Mundial, correcto, más allá de eso, el señor Lozano es un ser humano al que le alcanza la presunción de inocencia. Entonces no lo puede detener y ponerlo
como los Galácticos, porque ya ponerles ese nombre, ya le creas pues imágenes de culpabilidad, un halo de criminalidad, y a la policía, a la fiscalía se le hace más fácil. ¿Por qué? Porque los jueces dicen, ¿cómo voy a dejar libre a los Galácticos? Yo puedo dejar libre a un ser humano, pero los Galácticos del crimen, no. Entonces yo creo que, en primer lugar, hay que criticar de la manera más firme, pero también enérgica, esta decisión que me parece equivocada. Y voy a explicar por qué. Han ejecutado una orden de detención, ojo, que un juez ha autorizado por 7 días, pero los jueces también se equivocan. Esto se puede apelar en 24 horas, los abogados de los detenidos, que son 8, lo harán y una sala dentro de las 48 horas siguientes resolverá si se mantiene la detención preliminar o no. ¿Para qué la detención preliminar, Chema? Cuando hayan actos de investigación que se tienen que hacer y que no se pueden hacer sin la persona, no es cierto, que deba estar detenida. Voy a poner un ejemplo. En un caso de violación sexual, le imputan a alguien que ha violado a una señorita, pero esta persona no va a hacerse el examen de ADN. Tenemos que detenerle para hacer el examen. Y una vez que se hace el examen, se acaba. No tengo que tener 7 días. Segundo, pongo otro ejemplo. Si a una persona existen audios que los han venido chuponeando, grabando, y poder determinar si esa persona, o sea, si es la voz de la persona o no, se hace una pericia fonética. Bueno, la detengo para hacer la pericia fonética. Y sale. Pero te voy a dar una mala noticia para los fiscales y los policías. Hace más de un año hay una decisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que no se puede detener para investigar. Entonces, la Corte Interamericana ya ha establecido que una detención preliminar es inconstitucional e inconvencional con un Estado de Derecho. Ojo con eso. Podrían apelar los 8 detenidos con sus defensas que están avisadas y si son diligentes, tomar la banderilla de la decisión de la Corte Interamericana que se fundó en un caso contra México, discutiendo la figura del prearraigo. Podrían decir, en un Estado de Derecho no se puede detener para investigar. Investígame para detener, no al revés. Yo creo que hay posibilidades de que esto se pueda revertir. Más allá, repito, de que la gestión de Lozano me parece nefasta. Pésima futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, ¿no? Esto, el fondo del tema es los derechos de televisión, ¿no? Los derechos de televisación. Sí, o sea, ¿cuál es el caso ahí que se arma? Es un caso de organización criminal, pues porque el papel aguanta todo y organizaciones criminales, conforme al 317 del Código Penal, son 3 personas que se reparten roles. Se ha forzado la figura para poder hacer Siempre. procesos más largos, ¿Por qué? más tiempo de investigación, etcétera. Porque la diferencia es, un caso sin organización criminal puede durar en investigación previa a diligencias preliminares 120 días. Ya 8 meses máximo. Un caso con organización criminal solo en diligencias preliminares puede durar hasta 36 meses. Un caso sin organización criminal tiene que morir a los 16 meses. Un caso con organización criminal puede durar hasta 72 meses. Un caso sin organización criminal tiene una prisión de 9 a 18 meses. Un caso con organización criminal tiene una prisión que puede durar hasta 4 años, 48 meses. Entonces, claro, potencia los poderes investigativos, tienes más poder para perseguir. Hay un ejercicio lamentablemente totalitario de malos policías, de malos fiscales y de jueces cómplices que en lugar de detener y ser un vallar contra la arbitrariedad, le dan luz verde. Y entonces el ser humano, el imputado, el encausado, se encuentra solo a expensas de todo el poder del Estado que es ejercido de manera indebida, cruenta y excesiva. ¿Te parece que esto es un claro ejemplo de eso? Sí, yo insisto. Si hay que investigar, que se investigue. Lo que pasa es que ¿Cuál es el mensaje? Lozano es impopular, ¿ah? Es bastante impopular porque claro, o sea, tenemos... Porque hay que echarle la culpa a alguien de que juguemos mal problemas. fútbol, pues. Bueno, Como los jugadores son sagrados, Claro. San Paolo Guerrero acaba de regresar a la selección, traído por el Beato Fossati. Como ellos no son culpables de nada, hay que echarle la culpa a Lozano, pues, ¿no? Y hay que echarle No la culpa estaría mal. utilizando el campo penal, ¿no? Yo Sí, no, repito, hombre, claro. no conozco personalmente a Lozano. Me parece que su Yo gestión tampoco. es de las peores. Yo Pero de ahí a saltar con garrocha y a detenerlo para investigar qué puede ser, eso mira es lo- inadmisible. Hablando de los guachiturros, mira lo que pasó con Oviedo. ¿Cuánto por tiempo favor. lo tuvieron al final absuelto? Es una cosa impresionante, y es una cosa impresionante. O sea, tanto tiempo lo tuvieron fustigado, Fustigado, Detenido. masacrado en la prensa. porque ojo, Oviedo sale en tiempos de COVID porque podía morirse, tipo obeso, con comorbilidades. O sea, sale gracias al COVID. Sí. Pero si no hubiese sido por el COVID, seguía detenido.
Y finalmente es absuelto. Ahora, a Oviedo la pregunta es, ¿quién le va a pedir perdón? A nadie. ¿O lo van a indemnizar? No, es que No, nadie. el derecho a la indemnización por error judicial por detención arbitraria es un chiste. Por supuesto. Es una figura decorativa en la Constitución, que está desde la Constitución de 1933, se repitió en la Constitución de 1979 y hoy tiene vigencia en la Constitución de 93, Fujimorista hacia adelante. Sí, pues. Pero a nadie ha sido reparado un sol, Chema, cuando el Estado se equivoca en detener a un inocente. O sea, los inocentes han accionado legalmente ante el no, Estado. pero el Estado, ¿cómo responde? No tengo presupuesto. No tengo presupuesto, claro. No tengo fondos para Claro. reparar. Entonces, ese es un derecho impracticable. Es impracticable, colectivo. pues. Como tantos otros que tenemos, constitucionales. Los derechos prestacionales de salud, Claro, la educación. claro. Todo eso, pues, todo eso. Saludos a la bandera, efectivamente, con eso nos engañamos, diciendo que somos una democracia. En fin. Ahí me gusta una expresión, Chema, si me permites, Sí. por eso. Un día que se reúnen Marco Aurelio de Negri con Hildebrand utiliza una expresión que a mí me gusta mucho utilizar en clase. Dice, en el Perú la Constitución podría haber sido escrita por Sofocleto. Conjunto de humoradas. Las buenas frases ingeniosas de Hildebrand, ¿no? ¿Has visto ayer algo de la audiencia de Humala? Sí, lo he escuchado declarar a Humala. Y lo primero que he visto es la huella, Del tiempo. no del tiempo, sino de los procesos. De El los tiempo procesos. de los procesos. Sí. Tú ves a un Humala firme, con la firmeza de un roble, y ves a un Humala declarando en juicio golpeado, Sí, golpeado. dejado, Pero yo creo afectado. que está mejorado en su discurso, ¿no? sé Mucho, si crees eso. pero ¿sabes por qué? Sí. Porque en la prisión leyó lo que en libertad no había leído. Claro. Yo sé que el libro ha leído Humala en prisión y creo que eso lo ha edificado. Ahora, Humala no es un tipo brillante, hay que reconocerlo. No, claro que no. Ni es tampoco un gran comunicador, porque por más que está ordenado, Pero ayer hay ha sido- momentos en donde... Su discurso es muy aceptable ayer. ¿eh? Es aceptable, Sí. pero el discurso de Humala es un discurso semántico, le falta la semiótica. Ya, Cuando alguien conoce semántica, gramática, semiótica, filología, claro. cuando alguien tiene historia, filosofía, sociología, antropología, el discurso es otro. Digo eso. Tú escuchas a Noam Chomsky, Sí, claro, evidentemente. cuando tú Eso lees no- a Fernando Sabater. Sí, no le pides eso mala, ¿no? Pero en fin, Yo sé, de yo todas sé, maneras, hay yo creo que ha limitaciones, sido- pero ahora, sus limitaciones los Pedraza lo hacen mejor. lo ha entrenado. Sí, puede ser. Pedraza me parece un personaje simpático. Simpático, bien hablado, etcétera. Creo Sí, que lo ha un buen entrenado. abogado. Pero yo creo que cuando una persona, o sea, por más libros que le ingresen, cuando una persona no tiene el talento comunicativo, Claro. la expresión Claro. retórica, porque hay que conocer a Demóstenes, a Licias, a Catón el Viejo, Está hablando a Catón del el autor Joven, de retórica, a ¿no? Julio César, a Cicerón. Está hablando el autor de unos libros sobre la retórica. Claro, yo he escrito un libro sobre retórica, tú lo sabes, que A me eso lo he voy, dedicado. pues, a eso voy, yo, Claro. claro. Y otro Eso, que he escrito sobre oratoria sobre forense, oratoria forense, claro. que es importante. Claro. Que ya nos El- enseñan esas cosas. No, y lo peor es No que se ya no se enseña, Ah. no se enseña el latín, porque dicen que el latín es la lengua de los muertos, pero resulta que en latín vulgar está escrito la Biblia, que es la palabra sagrada, y en latín escribieron los romanos, hijos de los griegos. Y esa es la sabiduría de nuestros tiempos. Latín ya nos enseña. Nil novum sub sole. Claro. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya nadie habla latín, esto, etcétera. Ahora, viendo el tema de Antauro, ¿sí es un caso sólido el de la fiscalía o es un poquito frágil? No, yo creo que es un caso sólido. ¿Tú crees que es caso Sí, claro, sólido? claro. Caizamac, Chávez, tienen, me parece, una ruta que va a conducir a que los Humala Heredia sean condenados. Yo no dudo que Ah, ellos ¿tú van a ser crees que sí? condenados. No, claro. Ah, sí. Ahora, ojo, voy a decir una cosa importante de Humala. Es que Humala declaró cuando debe declarar. Perdón, estamos hablando no de Antauro, de Ollanta, por si Estamos acaso. hablando de el juicio Ollanta. Antauro fue condenado y cumplió su Así es, delito, otra cosa, sí. sus delitos. Así es, sí. En el caso Ollanta, que es Ollanta Humala, Nadine Heredia, Rocío Calderón, el hermano Ilan Heredia, la mamá Tesorero. de La Nadine mamá. Heredia, ese es Ahí el está. juicio, ahí está. Humala está. avejentado. Es el paso del tiempo, pero una cosa es que el tiempo pase por ti y otra cosa es que el tiempo pase por ti junto a lo que supone las instancias de un proceso penal, en donde se define la libertad Tu vida, o la tu vida. cárcel.
tu vida y tu destino. ¿Cuántos años le pueden caer por esto? Bueno, 25 años podría ser si es que yo no tengo claro hoy el tiempo de la sumatoria de penas, pero un delito como ese que tiene 20 años, si le agregas organización criminal puede tener 25 hasta 30. Adiós, adiós mundo cruel. Qué terrible. Es una cadena perpetua, ¿no? Sí, hombre, A esa edad es una cadena perpetua. Qué una pena de muerte. terrible, qué terrible. Hay una cosa en la argumentación de los fiscales que no es la primera vez que se dice, que es partido político como organización criminal. Eso me parece un poco jalado de los pelos, Sí, porque sí. tú no formas un partido político para robar, pues. No. Entonces, de repente robarás ya, pero el partido político se funda para tomar el poder, digamos. Para tomar, pues. O para predicar una doctrina, cuando había doctrina, hace como 500 años. A ver, vamos, Entonces, vamos, si me permites hablar un poco de ciencia política acá. Es más, un libro muy bueno, el manual de Francisco Miro Quesada. Ya, ok, Uno de mis lecturas Sí. básicas. El otro de Raúl Ferrero Rebagliati. ya. Hablando un poco de ciencia política, hay dos grandes partidos que nacen en Inglaterra. O sea, la figura de los partidos políticos es Inglaterra. Los partidos políticos son la expresión prístina de la democracia. Claro. Tú no puedes decir que un partido político es sin ton ni son una organización criminal. ¿Por qué? Porque el partido tiene una estructura, tiene un comité ejecutivo, tiene tesorero, administrador. No, pues, eso es una idiotez, discúlpame. Eso es una estupidez, o sea, es no conocer los elementos mínimos de la ciencia política básica y de la columna vertebral de la democracia republicana. Entonces, los partidos, claro, nosotros acá no somos como Estados Unidos, ¿no? Mira qué expresión tan grande de Kamala Harris que dice, nuestra democracia Sí. americana se funda en que podemos competir dos partidos, pero cuando acaba la lid electoral, el derrotado acepta su derrota y dice que desea lo mejor al victorioso. Cosa que no ocurrió con Trump la vez pasada. Trump no. Ni hubiese ocurrido ahora. Pues ingresaron al Congreso, al Capitolio, Exactamente, todos los problemas que ha tenido. Así es. Y Pero, así es, pero ahí presidente. está la grandeza de Kamala Harris. Ah, no, sin duda, no tengo Y además la mano de Obama. Sí, no, la De mano. Barack Obama, pero no les alcanzó. A mí me parece, entrando un poco a eso, una campaña extraordinaria de Trump cuando saca Kamala, qué mala eres, qué Ah, mala ya. eres, Esa Juliando canción, sí, Juliana. sí, sí. Muy bueno. La campaña fue muy buena de ambos, ¿ah? Las he seguido, me ha gustado. Ahora, volviendo al tema de la estructura. El caso Miguel Facundo Chinguel Narcoindultos es el primer caso que tiene la Corte Nacional de Justicia en donde absuelve, porque ¿cuál fue la condena en primera instancia? Te lo digo porque yo fui abogado de Miguel Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Gracias e Indultos Presidenciales. Absuelve la sala y dice, no pues, tú no puedes decir que una estructura del Estado como tiene estructura, como tiene orden, verticalidad, entonces ya es, sin más ni más, una organización criminal. No pues, tú tienes que establecer cuál es esa estructura paraestatal o que se aprovecha el Estado para crear una figura paralela. Si eso no existe, no hay organización. El problema es que la organización criminal se ha convertido en el cajón desastre del derecho penal. Correcto. Y tú al sastre, pues, Chema, vas y le dices, yo quiero, pues, un saco grande o uno chico, uno amplio o uno angosto. Es el problema que vivimos, el problema del panpunitivismo. Todo es derecho penal. El derecho penal es el sanalo todo y el salvado todo. Y al final el derecho penal no soluciona nada, porque llega tarde, cuando el delito ya se cometió, Después cuando del la gente ya está delito, muerta. Claro. Después del delito. Entonces creo que se está abusando un poco eso también, ¿de acuerdo? Además estamos ya creando la duda sobre todos los partidos son lo mismo, todos los políticos son lo mismo, el Congreso es todo lo mismo. Estamos preparando el terreno para que venga un caudillo autoritario Es que con este tipo de campañas. ya no estamos en la democracia de Chema, sino en la oclocracia. La burocracia, pues. El gobierno de los Claro, peores. Claro. Cada Pero, vez nos gobiernan claro. los peores. Y cada clase de dirigente es peor que la anterior. O sea, el Congreso es un declive, porque los congresistas de hoy son peores que los que vinieron antes. Y ellos eran peores de los que estaban atrás. Ya no hay un Mauricio Mulder. Ya no hay un Víctor García Belaúnde. Claro. Tú podías estar de acuerdo o no, pero había Claro. predicamento, Había predicamento. había discurso, había Eso- justificación, eso había ya pasó premisa. de moda. Ahora el público también ya busca gritones, busca blanco y negro todo. ¿Sabes por qué? Que se Porque vayan estamos, todos. nuevamente voy a Hildebrand, estamos en la sociedad de los pulgares móviles. Sí, claro. Estamos en la sociedad, y acá cito a Sigmund Bauman, la sociedad de sitiadas,
o los tiempos líquidos. Los tiempos líquidos. Hoy ya no hay amores que duran más de un día. Por ejemplo, el tiempo líquido que estamos viviendo ahora, en todo el mundo también. Y para los que nos escuchan, vayan a leer así Bauman. Bauman, claro. Tremendo filósofo. Bauman tiene el amor líquido. Tiene tiempos líquidos, sociedad sitiada. Hay que leer a Bauman para entender lo que estamos viviendo. Porque Bauman lo único que hace es comunicar y frasear los tiempos que nos tocan vivir. O que nos tocan padecer, mejor. Padecer. Efectivamente. Así está la cosa. Entonces, ¿qué prevés del caso tuyo? Yo creo que cuando una persona, mira Chema, yo te voy a resumir en menos de un minuto, en 2 patadas. Cuando una investigada entrega sus 2 celulares pese a que no había orden de incautación, cuando entrega su pasaporte donde está su visa a Estados Unidos que vencía recién en noviembre ahora, cuando entrega el segundo pasaporte cuyo vencimiento de todo era en noviembre de ahora, cuando, pese a que no había orden en su contra, saca de sus cajones, saca el USB, eso que ha salido es porque ella lo ha entregado. Cuando le pide a la fiscalía que le tomen declaración, y la fiscalía con una escopeta de 2 cañones le dice, venga para acá, y por otro lado pide su detención, su allanamiento, creo que estamos frente a una conducta que es inmaculada del ámbito de la conducta procesal. Cuando hay buena conducta procesal y hay razones de arraigo, porque, ojo, ella no ha perdido su trabajo, ella está como apartada del cargo por 6 meses. Es una medida además que no ha apelado, demostrando que no necesita ni hay riesgo de obstaculización. Cuando pasa eso, creo que la Corte Suprema lo que tiene que hacer es confirmar su libertad, dando el mensaje de que la libertad siempre es la regla y la prisión la excepción. De acuerdo. ¿Chibolín alcanzar algo o no? Yo espero que pueda salir libre. ¿Cuál es tu pronóstico? Espero que pueda salir libre porque lo que tiene Hurtado es coger la Convención de Derechos del Niño de la ONU de 1989 y abordar, y además el caso Florencio Chitainech contra Nicaragua, agarrar esos 2 casos y hablar del principio de interés superior del niño. Él tiene una niña con habilidades especiales. La niña lo necesita él para trabajar, necesita para desarrollarse. Eso es verdad. Voy a una pausa, conversamos unos minutos más después, por favor. Seguimos con el doctor Benji Espinosa. Atención, trabajas y sueñas con estudiar una carrera universitaria. La Universidad María Auxiliadora es tu mejor opción. Te ofrecemos 10 carreras profesionales, las de ingeniería y negocios en modalidad semipresencial y las de salud en modalidad presencial con horarios flexibles para que puedas estudiar sin dejar de trabajar. Ingeniería de inteligencia artificial, administración y marketing, administración y negocios internacionales, contabilidad y finanzas, farmacia y bioquímica, enfermería, psicología, tecnología médica en terapia física y rehabilitación, tecnología médica en laboratorio clínico y anatomía patológica, nutrición y dietética. Somos una universidad licenciada por SUNEDU, con un modelo educativo innovador y pensiones a tu alcance. Matricúlate en la UMA y cambia tu historia. Aprovecha nuestras promociones y admisión preferentes. Infórmate en www.uma.edu.pe. Inscripciones abiertas. Volvemos. Estamos con el doctor Helio Riera. Helio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, don Chema. Muchas gracias. Doctor Helio Riera, estamos acá con su colega Benji Espinosa. Un cordial saludo para el doctor Benji Espinosa, un gran amigo y uno de los mejores exponentes a nivel procesal al día de hoy. Un joven abogado muy talentoso. Bueno, usted ya parece que han formado una asociación de jóvenes talentos peruanos para a luchar por la justicia. Oiga, es un buen abogado y una mejor persona. Y una mejor persona. Sí. Eso no puede decir de cualquiera. Estábamos analizando primero el caso de Hurtado más la clienta del doctor Benji Espinosa, la doctora Peralta, y el caso del señor Miauley, si no me equivoco su nombre, Javier Milei. Están ustedes a la espera de una decisión judicial. ¿Qué pensar de qué puede pasar con Andrés Hurtado? Es correcto, don Chema. Antes que nada, quisiera disculparme con usted, con el doctor Benji Espinosa. Bueno, tenía una diligencia en la segunda sala penal, lamentablemente se dilató un poco, a veces la carga procesal sucede y bueno, tenemos que siempre darle una atención preferencial a los clientes. La verdad, el doctor Benji, lógicamente confían en nosotros, su libertad. Bueno, con respecto a este tema, dejar en claro algo, y siempre lo he sostenido con respecto a este incidente. El señor Andrés Hurtado se encuentra
preso a consecuencia de una declaración de la señora Ana Ciucho, que finalmente no aporta nada, y cuando es llevada a Fiscalía, bajo un pliego interrogatorio muy claro, muy directo, realizado por la defensa de la doctora Peralta, del doctor Benji Espinosa, se demostró que no tenía nada que acreditar. Y con respecto al señor Ciucho, finalmente señaló de que estaría él acogiéndose a la confesión sincera sin acreditar nada, pero él señalaría de que habría entregado dinero al empleado del señor Andrés Hurtado, quien a su vez le habría entregado dinero al señor Andrés Hurtado, los $500.000, y a su vez le habría entregado dinero a la doctora Peralta, una fiscal de segunda instancia, fiscal superior, para que ésta a su vez busque al doctor Salí Rosas y viabilice la devolución de los lingotes de oro. Entonces, en líneas generales, está preso por un dicho. Evidentemente, lo que conocemos, la práctica procesal, conocemos también de que un fiscal de segunda instancia que tiene otra materia no tiene vinculación con un fiscal que lleva a caso otro tema. El fiscal Salí Rosa no depende directamente de la doctora Peralta, entonces es un error. Fiscalía no tiene cómo armar su rompecabezas. Bueno, ¿qué es lo que esperamos el día de hoy? Esperamos finalmente que se establezca como una regla básica que la prisión preventiva no puede ser sostenida, no puede llevarse a la cárcel a una persona para que la doctora Alejandra Cárdenas Ávila, Fiscalía, pueda investigar. En efecto, tiene que investigarse, el señor Andrés Hurtado tendrá que demostrar su inocencia y culpabilidad en el estadio correspondiente, pero en esta oportunidad no es necesario, no es idóneo, ni que la doctora Peralta, por un solo dicho, ni que el señor Andrés Hurtado estén presos para que Fiscalía pueda investigar. Prueba de ello, don Chema, es que Fiscalía, no quiero pensar que se les pasó el plazo, dejó que el señor Ciucho, un confeso sincero, se vaya de viaje a Europa. O sea, el señor se va de viaje a Europa, la señora Ana Ciucho se va de viaje también a Europa, y ni patrocinado a la cárcel. Y también la doctora Peralta le espera también de que una resolución pueda perjudicarla por un mandato de Fiscalía. Evidentemente no es razonable y no es proporcional. Esperamos con mucha expectativa esta resolución y confiamos que la sala conformada por el presidente de San Martín pueda obrar, como lo sabemos, con sabio criterio. Benji. Sí, yo quiero añadir algo que es importante. Primero, que en el Perú no puede empezar a criminalizarse la amistad. La amistad la podemos jugar de lejana o cercana, de buena o mala, pero solo eso. La amistad solo merece epítetos y calificativos, buenos o malos. En segundo lugar, la gente no puede irse presa en Perú por testigo de referencia. El señor Ciucho solo es un testigo de referencia. Me contaron, me dijeron, la señora Ana Ciucho, un testigo de lo que su hermano le contó. Testigo, según la ley, artículo 165, 166 del Código Procesal Penal, es la persona que le consta un hecho, es decir, que vio, escuchó, tocó, hizo algo. Los americanos tienen la regla hearsay, que quiere decir, no puede ser testigo el rumor, o no puede ser testimonio un rumor, si no existe conocimiento personal y directo del hecho objeto de conocimiento, no hay testimonio. Tercer punto, ¿cómo es posible que en un caso en donde tan importante es la presencia del Ciucho se vaya a Bélgica y la Fiscalía camine como tortuga? Pero respecto a Hurtado, respecto a Peralta, respecto a Piolín, ahí sí son liebres, pero con otros son tortugas. No puede haber dos velocidades, porque si no estamos con una escopeta de dos cañones. ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía seriamente para construir un caso? Porque estamos viendo algunos casos construidos con cosas muy frágiles, sí, pero con presiones mediáticas, periodismo, etcétera, etcétera. En fin, el juez decide aceptar su pedido fiscal. ¿Qué debería haber hecho la Fiscalía en este caso, Helio? Bueno, Fiscalía debió haber realizado una investigación prolija si es que pretende llevar a la cárcel a una persona. Pero ¿qué es lo que ha hecho ahora? Fiscalía lleva a la cárcel a una persona y ahí sí me tengo que adherir a una recomendación que escuché del doctor Benji en alguna oportunidad con respecto al criterio humanista que tienen que tener los fiscales. A ver, el doctor Benji, mi persona y colegas, abogados procesalistas, sabemos lo que es llegar a un penal, al penal Urigancho, al penal Castro Castro, que está cerrado. Yo quisiera realizar un oficio a estas entidades penitenciarias para saber cuántas veces van los fiscales, ¿no? Porque evidentemente no conocen la realidad de los penales. El 70% de las personas que están presas están recluidas por prisiones preventivas. El caso se gana en la etapa de juzgamiento, no por una prisión preventiva. Al día de hoy esta práctica abusiva de muchos fiscales considero que escapa del principio de legalidad. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho?
realizar una investigación adecuada, pero llevó a la cárcel a una persona por una noticia periodística de la señora Ana Ciucho, que cuando ella va a fiscalía no presenta ningún elemento de convicción. La defensa de la doctora Peralta logró finalmente establecer que tampoco le podía constar absolutamente nada, y además las notas de inteligencia, ¿qué es lo que pretendían señalar? Las notas de inteligencia, los policías, que la doctora Peralta se encontraba en su casa, que la doctora Peralta estaba trabajando, que el señor Andrés Hurtado salía de Canal 5, que el señor Andrés Hurtado se encontraba en el Westin. Por Dios, las notas de inteligencia son para demostrar la presunta comisión de hecho delictivo, no que se encontraban realizando labores cotidianas. Yo hubiera podido entender de que si a la doctora Peralta la encontraban pues realizando un viaje pues a Cajamarquilla escondidas, o el señor Andrés Hurtado escondido en Chota. Por el contrario, eso no es así. Lamentablemente, y aquí entra a tallar mucho, el nivel de presión mediática a veces suele jugar en contra, pero en esta oportunidad confiamos y esperamos que la Corte Suprema, como ente final, pueda restablecer el orden y que ya finalmente pasemos a otro estadio. Sí. Todas las noticias periodísticas del día a día afectan directamente al señor Andrés Hurtado, su familia, a la doctora Peralta, su familia, al señor Milei y su familia. Yo no digo que sean inocentes o culpables, ya habrá la etapa en su momento que vamos a discutir eso, pero en efecto hay una afectación a la salud, a la familia, y sobre todo las noticias periodísticas del día a día están vinculadas a esto, y eso no puede ser. No se puede criminalizar la amistad. Yo me considero amigo del doctor Benji Espinosa, a quien respeto mucho, sí, a quien admiro mucho, cómo no, amigo del doctor Cristian Salas, por mi persona ha tenido el honor de defender al señor expresidente, he sido su amigo, he tenido el honor de hacer su amigo, y por eso me han equivocado, que es equivocado. Hablando de abogados de expresidentes, no sé si pudiste ver, Helio, el tema de Humala ayer, del presidente Humala. A Benji conversábamos con esto, le parece que el caso sí puede traerle consecuencias, el caso puede ser serio para Humala, Humala, Nadine y compañía. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo coincido. El desarrollo del juicio ha acoplado el doctor Juárez muchos elementos de prueba muy convincentes. Ya existen también pericias sostenidas que acreditarían finalmente una trazabilidad de dinero irregular, fuera de declaraciones que sí los vinculan directamente. La posición en este momento del señor Ollanta Humala es muy complicada. Bueno, se encuentra en la etapa de juzgamiento, ya dependerá de la habilidad de su defensa el restar la credibilidad, pertinencia, consistencia de los actos de prueba o medios probatorios que están incorporando. O sea, sí es seria la cosa, es seria. Sí, definitivamente. O sea, hay caso ahí. Complicado. Hay caso ahí. Bueno, hablando de expresidentes, recuerdo mucho que cuando se ve la cantidad de expresidentes peruanos que han sido procesados, están presos, etcétera, etcétera, nos hemos olvidado comentar el caso Toledo. ¿Qué cara la de Toledo? Yo que lo he tratado bastante hace alguna época. Mucha gente dice, ¿qué país es ese? Que tienen presos a media clase política, etcétera. Hay dos formas de verlo. Uno, sí, pues que mal esté el país. O dos, acá nos atrevemos con los presidentes, cosa que no ocurre en otros casos. Por ejemplo, tenemos a Trump, que tiene varios procesos abiertos ahora, pero que toditos los va a superar. Todos los va a saltar. ¿Qué comentario te merece eso, Helio? Bueno, he tomado nota del desarrollo de la etapa de juzgamiento del señor Toledo. De Toledo, sí. Y bueno, la declaración en su momento del colaborador eficaz y que se actuó como prueba anticipada el doctor Maiman es clara, ¿no? Identifica los montos, identifica la trazabilidad. Vamos, el señor Toledo realiza los pagos de sus hipotecas inmediatamente cuando el señor Maiman finalmente demuestra la trazabilidad. Evidentemente, pues, el ingreso de un presidente no podía de alguna u otra manera justificar ello. Las pericias sostenidas a nivel contable y económico-financiero son contundentes. Es por ello de que existe un elemento importante por el cual se mantuvo esa sentencia de 20 años, ¿no? En efecto, ya la justicia determinó, corresponderá al doctor Roberto Siu presentar el recurso de apelación. Es muy complicado, ¿no? Yo me inclinaría por una apelación buscando un efecto nulificante, porque absolutorio va a ser muy difícil. Muy difícil, ¿no? Claro. Voy a retrotraer todo, tal vez. Benji, el caso Toledo. A mí me parece que el caso Toledo es un caso sólido. Creo que la condena va a ser ratificada. Creo que Toledo... A ver, hay dos Toledos para hablar. El Toledo que no le cree en nadie, que ha perdido credibilidad. Tú recordarás las distintas versiones que hizo sobre el tema Ecoteva, sobre las compras de las oficinas y todo. Son absolutamente desdeñables e inverosímiles. Pero por otro lado, Toledo tiene una mala conducta procesal. Porque, por ejemplo, cuando Domingo Pérez está en la audiencia
le menta a la madre. Cuando está en el desarrollo mismo de la audiencia, interrumpe a los jueces. O sea, tiene un comportamiento extraprocesal errático y intraprocesal inadecuado. Y además, en cuanto a los graves cargos que pesan en su contra, son imputaciones serias y además corroboradas. Son serias. Sí. Entonces el panorama va a ser terrible porque estaba conversando con Ben y Helio el paso del tiempo, cómo se nota en Humala el paso del tiempo. Las nieves del tiempo, que nos decían, hicieron algo sobre mi 100 que decía el tango. En el caso de Toledo es tremendo, el paso del tiempo es tremendo. En un momento me parecía que no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo porque llegó a decir lo siguiente: por favor, señores jueces, déjenme defenderme desde mi casa. Él pensaba que estaba todavía en una etapa de investigación, etcétera. ¿Qué opina de eso, Helio? Con el paso del tiempo, podemos nosotros luchar en todo sentido, contra todo tipo de adversarios, pero no contra el tiempo. Vea usted, don Chema, se ha podido demostrar que en la actualidad la señora Nadine Heredia tiene problemas de salud, solicitó en su momento los permisos respectivos para realizar viajes a Colombia, no se les dieron, no se les concedieron, pero podemos advertir una Nadine Heredia, una figura más preponderante, que en su momento fue primera dama, y una Nadine Heredia distinta al día de hoy. Sí, nosotros podemos luchar en todo sentido, don Chema, contra todo tipo de adversario. Por eso es importante hacer las cosas correctas en el tiempo por el cual estamos nosotros asignados para hacerlo. Lamentablemente nuestros exmandatarios al día de hoy están siendo juzgados por eventos que como tal se han demostrado son efectos o son actos que han sido corroborados como hechos vinculados a la administración pública. En realidad, un mensaje también para la ciudadanía, en el sentido de que el primer mandatario tiene que actuar también con providencia y con ejemplo, ¿no? El caso del señor Toledo es sólido, el caso del señor Ollanta es sólido, el caso de la señora Villarán, vea usted, incluso hubo una declaración, una confesión adelantada. Yo veo por ahí un tema también muy complejo. Entonces, las sentencias que se van a venir en los próximos meses van a ser determinantes para el sistema de justicia. Bueno, pues eso. Estaremos ahí para comentarlo. Entonces, Helio, sé que estás en una audiencia, me parece. Gracias por la comunicación. Don Chema, yo les agradezco a usted, doctor Helio Riera, al doctor Benji Espinosa, a quien también quiero felicitar, y los invito a todos los amigos de la comunidad jurídica que puedan leer el libro Litigación Penal, Manual de Aplicación del Proceso Común. La página 63 desarrolla de manera prolija la necesidad y la vinculación de que un abogado tenga que organizar de manera adecuada los casos. Y es muy importante para nosotros los abogados utilizar esta herramienta, porque el nuevo código finalmente nos otorga esta posibilidad. Sin duda alguna, felicitar al doctor Benji Espinosa, que como tal es un referente, un joven abogado que sirve mucho también para todos los colegas, estas aplicaciones y libros muy, pero muy ilustrativas que al día de hoy son parte de la vitrina jurídica para todos. Un cordial saludo para el doctor. Gracias, doctor. Gracias, Helio. Un fuerte abrazo a todos. Un gran abrazo. Página 63, ha dicho. Sí, porque el primer libro que yo escribo, tengo 8 hasta la fecha, se llama Litigación Penal, Manual de Aplicación del Proceso Común. Eso es claro. Tiene 3 ediciones, Claro. estamos por la 4ª edición. Ok. Y resulta que este libro se inspira en un caso, el caso Chinguel, donde nunca pudieron traer ni como testigo ni como acusado a Alan García. Pese a que Sí, Humala de y los Nadine estaban en indultos, ¿no? contra. Los Sí. indultos y las conmutaciones de pena. Ahora, Y la conmutación de pena. ¿de qué trata el nuevo sistema acusatorio? Es un sistema oral. Para los chicos que quieren estudiar Derecho, Sí. tienen que animarse a estudiar Derecho, porque hoy las grandes decisiones del proceso penal se dan luego de una audiencia. Claro. Antes, el juez en su soledad de su despacho resolvía con lo escrito. Hoy el juez debe escuchar a las partes. Hoy importa la oralidad, hoy importa la publicidad, hoy es significativa la inmediación, la contradicción, la concentración. Antes no era posible. De manera que, para ser buenos abogados, para tener éxito, para tener un gran desempeño, hay que poder estudiar retórica, oratoria, ¿no es cierto? Hay que entender los tipos de razonamiento, formal, Hay que informal. leer piezas de oratoria, ¿no? Sí, claro. Yo Hay recomiendo... que leer alegatos. Alegatos, hay que leer alegatos ese hay tipo. varios. Yo recomendaría, por ejemplo, a Enrico Ferri, Defensas Penales, Claro. o de Luis Jiménez de Azúa, Defensas Penales. Claro, dos con sus clásicos, propias defensas. pues. Dos superclásicos, pues. Y te comento, Ultraclásicos. estoy sacando mi nueva trilogía, es sobre casos mediáticos de Cicerón. Ya la vas a ver.
Voy a darle más detalles en los próximos días. Cicerón. Sobre Cicerón, el mejor abogado que bajo la formación de los hermanos Esquébola se fue a Grecia a aprender de los mejores. Regresó y no tenía ninguna competencia. Cuando Cicerón hablaba, todos se callaban. Todos se callaban, claro. Benji, gracias por la visita. Un placer siempre, Chema. Muy amable, el doctor Benji Espinosa ha estado con nosotros. Muchas gracias.